Detrás del imponente Real de San Carlos hubo un gran soñador, menos afortunado que otros pioneros del turismo, pero igual de osado y aventurero. Poco tiempo después que Francisco Piria construyera un imperio en el este, Nicolás Mianovich hijo buscaría construir el suyo propio en el oeste. Según sus propias palabras, quería hacer de Colonia, y particularmente de la zona del Real de San Carlos, la Niza del Plata. Y aunque su sueño no alcanzó las dimensiones que había imaginado, le imprimió a Colonia del Sacramento una identidad única. ¿Pero qué se sabe de su persona? A decir verdad, bastante poco. Escasean sus fotos y sus declaraciones en la prensa de la época, y todo hace sospechar que pretendía llevar una vida personal reservada. Nació en Buenos Aires en 1876. Era hijo del gran empresario austrohúngaro Nikola Mianovich, hacedor de un imperio naviero en el Río de la Plata, y de la genovesa Catalina Balestra. Al cumplir 30 años, luego de trabajar en la empresa de su padre, decidió emprender su propio proyecto empresarial. Corría el año 1908 y la pasión por los toros a ambos márgenes del Río de la Plata se hacía escuchar con tanta intensidad como hoy se escuchan los gritos de gol. Existía una fuerte tradición que se remontaba a los tiempos de la colonia. En Buenos Aires, las corridas de toros habían sido prohibidas en la década de 1890 y la sed taurina se presentaba como una gran oportunidad de inversión. Seguramente por eso, se vio tentado a destinar más de $1,5 millones de la época para construir un gran complejo turístico conformado por una plaza de toros, un hotel casino, un frontón éuskaro y una terminal portuaria. El ambicioso proyecto también suponía la construcción de un muelle, caminería, tendido ferroviario y una usina eléctrica, entre otros servicios y atractivos. Para poner en marcha su gran sueño, Mianovich creó la empresa de establecimientos del Real de San Carlos, en donde su padre fue el principal inversor. Todo avanzó muy rápido. En julio desembarcaron en Colonia los materiales y los obreros contratados en Buenos Aires, y 6 meses más tarde quedaba levantado el símbolo más importante del gran proyecto, la Plaza de Toros. Todo un récord en la época. Cuenta la historia que el tendido de los rieles se concretó el 4 de enero de 1910, apenas 5 días antes de la inauguración de la plaza. Estaba inspirada en las plazas de toros típicas de España entre los siglos XIX y siglo XX, que mezclaban elementos románicos, góticos, renacentistas y musulmanes. El 9 de enero de 1910, a las 4:30 de la tarde, la utopía de Mianovich dejaba su condición de tal, mientras al toque del clarín, seguido por el timbal, se anunciaba la corrida inaugural. Varias horas antes, en la mañana, habían partido desde el puerto de Buenos Aires al menos 7 barcos para asistir al acontecimiento. Un nuevo destino turístico había nacido para deleites de turistas que en su mayoría salían desde el puerto de La Boca en Buenos Aires y desembarcaban en el gran muelle de 300 metros de largo en la zona del Real de San Carlos. Otra de las grandes atracciones del complejo fue el frontón éuskaro, inaugurado en diciembre de 1910 con la presencia de famosos pelotaris vascos. Por mucho tiempo llegó a ser la cancha más grande de América del Sur. El Gran Hotel Casino abriría en 1913 con 48 habitaciones. Mianovich y su equipo fueron pioneros en la desestacionalización del turismo. Tempranamente se las ingeniaron para que todo el año hubiera atracciones que motivaran a los turistas. Desfiles de carnaval, concursos de canto, bailes regionales, demostraciones de malabaristas y acróbatas, lucha grecorromana y hasta la actuación de Carlos Gardel formaron parte de los números que se desplegaron para atraer a los turistas. Mianovich también apeló a la incipiente aviación para seducirlos. Ofreció un premio de 100.000 libras para el aviador que lograra el cruce aéreo del Río de la Plata desde Buenos Aires. No se escatimaban recursos a la hora de captar nuevos turistas, pero el sueño de Mianovich tenía los días contados. En 1913, durante la segunda presidencia de José Valle y Ordóñez, se sancionó una ley que prohibió las corridas de toros en todo el país. Mianovich apostó sus fichas al casino, que también estaba prohibido del otro lado del río. Tras la prohibición de las corridas, Mianovich empezó a ver cómo su fortuna y sus sueños se desmoronaban y decidió radicarse en Londres junto a su familia, donde falleció con apenas 43 años en 1920.
En 1923, el gobierno argentino comenzó a cobrar altos impuestos a los barcos que tocaran en puntos donde existían juegos de azar, lo que terminó haciendo el proyecto inviable económicamente. Ambas medidas llevaron al quiebre del negocio a tal punto que en 1942 se disolvió la Sociedad del Real de San Carlos. En 1943, el complejo pasó a manos de la administración municipal e inició un largo periodo de deterioro que recién ahora está a punto de finalizar. Hoy, los viejos sueños de Mianovich parecen renacer mientras toman forma los proyectos para convertirlo en un renovado epicentro cultural.